vamos a hacer con el wizard de DevC y vamos a ver la estructura de un programa hecho, pero para Windows. Nosotros estamos haciendo para la línea de comando, ¿verdad? Le voy a mostrar un poco la estructura que tiene. O sea, le voy a comentar más bien la estructura que tiene un programa hecho en Windows. Hoy en día se hace sobre algunas capas que están más arriba, la programación en Windows, pero originalmente era de esta forma. Hoy en día con las herramientas empezaron a subir un poquitito y simplificaron ciertas cosas para hacer los desarrollos hoy en día se desarrolla en framework, y ese framework ya tiene todo como crear eso. Probablemente con una línea de framework o con dos líneas ya puedan crear una pantalla, pero al final es casi la misma cosa, solamente que esos frameworks están utilizando otras librerías y otras librerías para poder crear. Primero era la programación estándar como lo van a tener ahí. Después algunos programadores creaban su propia librería para poder simplificar el trabajo. Después vino Microsoft mismo, agarró y hizo una librería que se llama MFC que simplificaba todo eso. Y después vinieron los otros lenguajes visuales que facilitaban el trabajo, como Visuals o como los programas visuales que utilizaban algunas DLL, hasta que Microsoft agarra y ve cómo funciona el tema de Java y que Java funciona en framework. Entonces crean unos frameworks también que usan el C# y en sus otras herramientas, y ahí se quedó. Entonces se volvió a definir las mismas cosas que ya está, pero esta es la forma estándar de crear un programa en lenguaje C para Windows. Vamos a ir viendo. No sé si todos pueden entrar en su DevC. Con el wizard vamos a crear una pantalla y les voy a contar cuáles son las partes que tienen. El código no es tan corto como imprimir con Cinicode, es un poquitito más complicado el tema de crear la ventana. Se van a ir a File, New Project, nuevo proyecto, y ahí van a tener estas posibilidades: Windows Application, Console, que es el que estamos haciendo, Static Library, que ya no se usa, las DLL, que en algunos casos se usa, un proyecto sin nada. En multimedia pueden crear un archivo DirectX y OpenGL. OpenGL era el primero, y después apareció DirectX. Cuando la gente se migró de la línea de comandos a Windows, surgió un pequeño problema, que los juegos no podían utilizar el recurso directamente desde la máquina. Entonces ahí se creó este estándar OpenGL. El OpenGL tiene casi todos los sistemas operativos, desde Linux, Windows, se estandarizó. Y Microsoft, después de algunos años, creó su propio estándar que se llama DirectX o Direct 3D. ¿Okay? Esto es en el caso de multimedia. ¿Okay? Y después pueden crear algunos ejemplos que ya vienen acá con el wizard y esto. En el caso de multimedia tienen estos dos. En el caso de Win32 tienen uno para crear MDI. MDI es cuando crean una pantalla que está sometida a otra. Esas barras que son de comandos, barras de herramientas de cualquiera de los programas, esos son MDI que funcionan dentro de una pantalla principal y son dependientes. Es un nuevo
una nueva ventana, pero está metida dentro de un programa y no sale de ese programa. Sí, no sale de eso. Entonces se puede mover ahí, pero vos apagás el programa principal y solamente ahí sale. No es que son dos aplicaciones distintas, por eso se llama MDI. Y este que nunca probé es animación. Y los de consola que son estos que están acá. OpenMP es programación paralela para usar. Nosotros estamos viendo programación secuencial, ¿está bien? Pero ustedes también pueden hacer programación paralela, y si quieren hacer programación paralela van a hacer ese OpenMP. ¿Cuál es la ventaja de la programación paralela? Que un proceso puede estar corriendo en un hilo de ejecución y otro proceso puede estar ejecutándose en otro hilo de ejecución. Eso se usa mucho en el tema de comunicaciones y de redes. También se usa mucho en los juegos, ya que un personaje puede estar haciendo una tarea y otro personaje puede estar haciendo otra tarea. También se usa, por ejemplo, van a ver mucho que se usa en los procesadores. Por ejemplo, cuando ustedes escriben en Word, automáticamente ¿qué está haciendo? Está chequeando la sintaxis. Son dos procesos que se ejecutan en paralelo. Una de las formas es el OpenMP. Hay otras formas. Cuando den algo de sistema operativo, van a darse cuenta que también hay otra estrategia que es dividir el tiempo de la CPU. Es más quantum, no sé qué, algo así se llama. Y ese separa el tiempo de ejecución de la CPU. Ese fue uno de los primeros. Y Microsoft tenía solamente 16 timers. A ver, no sé si es que bueno, ya van a programar después con timer. Microsoft tenía 16 timers y cuando se utilizaban todos los timers ya no podían más ejecutar. Los timers van a tener los programas como Visual Basic y derivado. También van a tener el Java, pero esa forma de poder trabajar es un poco complicada porque depende mucho de la CPU y estaba generalmente para una sola CPU, solo que dividía la tarea en pequeñas porciones de tiempo. Cuando alguno de los programas ocupaba todo el tiempo, lo que pasa es que se bloquea la máquina. Nunca les pasó que de repente están ejecutando un programa y deja de funcionar toda la computadora. Eso es porque está acaparando todo el tiempo de proceso. Por eso no son muy útiles los timers. Después ahora tienen la programación multihilo, que directamente son pequeños procesos que se van a ejecutar. Eso tiene Java y otros programas. Bueno, el OpenMP es una programación de ese estilo distribuido. Nosotros nos vamos a entrar acá en la aplicación Windows y vamos a seguir el wizard para crear el archivo. Vamos a llamar al proyecto Windows o ventana, vamos a llamar. Ventana, vamos a llamar. Podemos hacer en C o C++. Vamos a hacer en C++, que es nuestra herramienta. Le damos OK. Y ¿cómo va a ser el nombre del archivo? Se va a llamar ventana. Y ahí nos creó el archivo. Y esto es todo lo que necesitan para crear una ventana de Windows. Una ventana estándar de Windows. Es todo lo que necesitan. Así como teníamos el include de IOStream, acá van a tener el include de Windows.h. Ahí están todas las definiciones de todas las estructuras que utiliza Windows. Cuando se crea en Windows, prácticamente se crea un nuevo lenguaje C que no es nada parecido al que estamos viendo de consola. Y las definiciones que usan son totalmente diferentes. Cuando lean algún libro van a decir que van a encontrar que Windows se creó con el lenguaje C, así van a leer. Pero en realidad se reconstruyó totalmente el sistema del lenguaje C para que pueda soportar esto.
Windows originalmente no era un programa orientado a objetos de cara a la gente. Seguramente ellos tenían miedo de que la gente no entendiera la programación orientada a objetos y siguió programando como nosotros estamos programando. Pero después, con el paso del tiempo, esto se volvió orientado a objetos. Tanto es así que si se van hasta la línea 39 van a encontrar una función que dice register class. Antes estaba este register class y después se agregó EX, que es register class extended, es el extendido, y ese es el que se usa. Y lo primero que necesitan hacer es definir esta clase que se llama WND class X. Ahí están todas las definiciones de lo que va a contener esta clase. Esta es la parte principal, dice the main function de Win32 program, dice. Entonces este es el programa principal y aquí definen una variable que se llama WC, está en la línea 22, una variable que se llama WC del tipo, que es un struct, que se llama WND class X. Toda esa definición, yo no sé si en esta herramienta me permite ver un poco, si me permite entrar en el windows.h, go to definition declaration, go to definition. ¿Cuál? Ya forma parte de la programación. No, una modificación de struct es una programación orientada a objetos. Es muy similar. O sea, cerrando ese bloque struct parece que se definían variables, ¿verdad? Y eso Sí. parece objetos, o sea, como... Así mismo, exactamente. Pues, de repente entro en internet y les muestro una estructura para que vean ya, si ustedes ya adelantan ya para que la otra materia que les continúa, que puede ser Java, ustedes ya tengan esa estructura de objetos. A partir de una estructura struct, la gente empezó a visualizar lo que es la orientación a objetos. Entonces ahí nace ese concepto, pero nace como concepto diferente, pero si uno mira así es igualito que un struct. Entonces de ahí parte un poco la idea. Esta definición que estábamos viendo entonces es un struct, VND clases X. Acá luego dice, mira, quería entrar a mostrarles, pero acá luego dice, ¿verdad? Entonces dice a property of estas es de las propiedades de Windows que están estructuradas en un struct. Si comparten internet, y voy a perder tiempo si me voy y les muestro la estructura. Bueno, voy a entrar.
voy a buscar esta estructura que se llama WND clases X. Estas estructuras que están definidas acá, muchos programadores empezaban a hacer su propia estructura y empezaban a vender eso. Algunos escribían libros de todas esas estructuras. Ahí tienen la estructura. WND clases. Y esta es la estructura de eso. Acá inicia y acá termina. Le pasa el tamaño de la estructura, después le pasa el estilo, le pasa el procedimiento que se tiene que ejecutar dentro de la ventana, tiene una apuntadora a eso, después tiene estos extras, tiene la instancia. Instancia se refiere a cuántas veces se puede ejecutar. A veces que ustedes pueden forzar a una sola instancia, significa que solamente una ventana solamente se puede ejecutar. Y por lo normal ustedes pueden abrir n veces el programa. Le pueden colocar su icono, su cursor, qué color de fondo va a tener, si va a tener menú, y eso es la estructura de un poco de y acá tienen la definición y aquí se carga esos valores que en teoría debería ser muy parecido al que tenemos nosotros en nuestro programa. Bueno, aquí declara la variable que se llama WC, que es del tipo struct de eso. HWND es del tipo HWND y un mensaje. Cuando ustedes crean su clase, el sistema operativo les devuelve una etiqueta. En esa etiqueta dice si se pudo crear o no la ventana. Si le da esa etiqueta, le da un numerito y ustedes son dueños de ese numerito hasta que termine ese programa. Y Windows se refiere a ese numerito por tu ventana. Él no va a decir ese programa es Word, ni ese programa es Excel, ni ese es PowerPoint. Él, cuando crea la ventana, le va a dar un numerito y ese de principio a fin él va a mantener ese. Y ese viene en este, que es un handle. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo los archivos? Los archivos tienen un handle, un manejador, y le da una etiqueta, un numerito. Acá es la misma cosa. Acá le da un numerito. Y el sistema operativo maneja algo que se llama mensajes, que tiene una cola de mensajes. Más abajo está eso. No. Va a ser más Argel que sale el examen eso. Va a ser más Argel que quite eso en el examen. Bueno, y acá cuánto le pasan, cuánto es el tamaño del cuánta memoria va a necesitar esa estructura. Le pasan el procedimiento que va a manejar este programa. Le pasan la instancia que va a manejar. Le pasan el cursor. Por defecto hay unos cuantos cursores que ya son estándar. Este cursor que ven acá, este IDC Arrow, es este que yo estoy moviendo acá en la pantalla, el estándar.
se le puede cambiar. Estos iconos ya vienen por defecto unos cuantos cargados dentro del sistema operativo. No obstante, ustedes pueden, con otros programas un poquitito más avanzados que este de PCE, ustedes pueden crear sus iconos y sus cursores y asignar dentro de la herramienta. Entonces pueden crear sus propios cursores y propios punteros de ratón y sus propios iconos. Acá con este background le dan el color de fondo de la pantalla, color Windows más 1, puede ser cualquier otro color. Después, como quieren que se llame su clase, ustedes van a registrar este Windows Class y acá cargan su icono, acá cargan su puntero de ratón aquí y acá cargan su icono. Esas son las cosas que tienen aquí. Mientras yo me muevo la pantalla, yo le puedo asignar un cursor que es este que estoy haciendo acá, moviendo, y le pueden agregar este dibujo que está acá, que es el icono. Por defecto solamente está el icono blanco, que es el ID Application. Luego van a registrar esa clase. Ahí se dan cuenta que más o menos se parece a una programación orientada a objetos. Registran esa clase y luego van a visualizar. Registran esa clase y le dicen a Windows: yo tengo esta estructura y yo tengo estas definiciones de la estructura, y ahora quiero que vos me des permiso para que pueda crear una ventana. ¿Y cómo se crea la ventana? Con Create Windows. Create Windows o Create Windows X, cualquiera de los dos. Y como les dije, si Windows crea la ventana, les devuelve a su manejador. Le va a devolver 0 si no puede crear, y les va a devolver un número si puede crear. Si puede crear, entonces va a estar correcto y ya tienen acá el numerito. Y aquí le pasan donde quieren que se coloque su pantalla. Por defecto dejan que Windows les coloque a ustedes dentro del área de donde él maneja, pero también ustedes le pueden decir: yo quiero en esa posición exacta que se cree. Y en este caso le dan cuánto es lo que va a hacer de grande su pantalla. Los monitores antiguos, lo máximo que podía era 640, 480. Ok. Aquí van a tener un poquitito que trabajar cuando ustedes van a crear una ventana que se autoajusta, porque por defecto estos programas no tienen el autoajuste. Si ustedes crean una ventana de 640, 480, solo va a tener esa dimensión y no se va a adaptar a una ventana más grande. Entonces, si le dan maximizar, se va a maximizar completamente, pero si se crea, solamente se va a crear en esa posición. Bueno, y ahí crean su instancia, le pasan todos los parámetros que son estos. Y acá pregunta: si el manejador de ventana es igual a null, entonces es un error. Le va a decir que no pudo crear la ventana. Entonces, si este WHND de esta función de crear Windows o crear ventana es 0, entonces van a emitir un mensaje que no se puede crear la ventana. Y si no, entonces se va a crear la ventana y su programa se va a quedar acá. Esta es la parte que se va a quedar. Y se dan cuenta que es un while, un ciclo while. Y es un ciclo while que solamente va a terminar cuando ustedes cierran acá o por algún motivo buscan aquí para cerrar por aquí. Okay. Entonces, en este caso no tiene ningún menú, pero sí tiene el botón de cerrar. Las ventanas de Windows ya tienen un montón de eventos a los cuales él responde. Y el resto le pasa al programa para que responda. Entonces,
entra en este while. Y ustedes van a recibir todos los eventos que se están ejecutando. Y los que no pueden manejar le dan a Windows, manejame vos porque vos tenés todo el control. Así le dicen. Y solamente lo que a mí me interesa manejar, yo voy a manejar. Supónganse, no sé cuántas funciones hay tener interno Windows, pero ustedes solamente pueden manejar un pequeño grupo de eso. Y si es que hacen algo mucho más especializado, van a tener mayor control. Pero si solamente van a mostrar una ventana y van a colocar alguna cosa de esa, todo el control va a seguir teniendo Windows. ¿Y cómo se hace eso? Yo siempre hago una comparación con esas pelotas de tenis. Y imagínense un tubo que va lanzando las pelotas. Y tiene una cavidad X, ¿verdad? Los mensajes son como esas pelotas y cada una de esas cosas le dice algo a Windows. Por ejemplo, alguno es pintar la pantalla, otro es repintar la pantalla, otro es moverse. Entonces hay un montón de mensajes que se le van enviando a Windows de los eventos que maneja. Otro es minimizar, digan algunos de los que ustedes conocen: minimizar, maximizar, redimensionar. Son todos eventos que le están dando a ustedes. Apretar las teclas son todos eventos que ustedes le envían a Windows. Y con este tema de get message, ustedes están leyendo todos los mensajes que vienen a la ventana. Todos los mensajes que tienen a la ventana viene con esta variable message y le dan este translate message para trasladar los códigos de teclado. Si ustedes apretan el código de teclado y le dan dispatch message y dice send it to WNDproc, y ese se va y se ejecuta el procedimiento que ustedes definen. Si ustedes manejan, entonces van a dispachar esos mensajes, van a atender esos mensajes, y si no, le van a dejar al sistema operativo para que pueda seguir administrando todo eso. Así funciona una aplicación de Windows. Por eso originalmente se denominó esto programación orientada a eventos, porque el sistema operativo tiene muchos eventos, clic, doble clic, ¿verdad? Y un montón de eventos, teclado. Acá ya no es como esa programación que estamos haciendo nosotros, que es secuencial, que tiene un main y termina así secuencial. Este entra en este ciclo mientras y no sale de ahí hasta que no le demos cerrar. Y lo que nosotros queremos manejar está en este procedimiento WNDproc. Acá ese símbolo ¿qué hace? nosotros podemos pasar los parámetros de dos formas. Uno es por valor y otro es por referencia. Y eso es lo que hace, por referencia. Por referencia. Porque Windows quiere tener acceso directamente al recurso primario, entonces todito se le pasa como su referencia. Por eso. Bueno, y luego vamos hasta WNDproc. Y lo único que acá vamos a manejar nosotros es leer ese mensaje, switch message. Vamos a leer ese mensaje y vamos a atender solamente a este evento que es destroy. Windows message-destroy. Ese es el único que vamos a atender nosotros. Como les dije, hay un montón. Si ustedes tienen ventanas anidadas, si ustedes tienen el menú, todito va a entrar aquí y todito van a tener su tipo de mensaje. Y si quieren ver más, van a irse a una lista de la cantidad de... Se van en un navegador de internet y buscan todos los mensajes que hay unos cuantitos. O algún lenguaje para programar exclusivamente para esto, y van a ver toda la lista de los mensajes que ustedes pueden atender. Por regla general, la cantidad de mensajes es menos de lo que ustedes van a necesitar. Entonces,
El destroy es el cerrar ventana. Y le pasan el post quit message 0 y con eso termina. Con eso termina su programa. Y fíjense un poco algo en esto. Entran en este case. ¿Se acuerdan del caso? Dieron según sea el caso, ¿verdad? Bueno, y acá solamente estamos atendiendo a uno. Y si ustedes quieren atender que tienen un editor de texto y quieren colocar texto ahí, van a leer eso, van a colocar otro case acá y van a ir agregando más cosas acá, ¿está bien? Pero fíjense acá, por default está def window prop y le pasan todos los parámetros otra vez. Lo que ustedes no pueden manejar, entonces le devuelven a Windows para que él maneje, y eso es lo que le pasan ahí. Def Windows Pro le pasan le pasan la etiqueta, cuál es la ventana, el mensaje y los parámetros. Eso ya está lo preparado por defecto. Entonces esa estructura que ustedes están viendo ahora es la estructura estándar, lo más básico que hay. Lo único que van a ir haciendo es agregando más cosas a esa estructura. Y bueno, y así funciona un programa de Windows. Me van a preguntar, ¿y esto de dónde sale? Esto sale de la definición que hizo Microsoft. Y se acuerdan que yo les dije que había un valor que creó una nomenclatura, ¿verdad? El húngaro que creó esa nomenclatura es esta que ven acá: L paran, W paran, mesa y HWN. ¿Se dan cuenta? L es de long, acá L es de long y paran es de parámetro, entonces parámetro tipo largo, y W es de word. Lo que pasa es que el entero también se puede definir word. ¿Qué pasa? Que Microsoft empezó a redefinir totalmente su lenguaje C. Ese lenguaje C estándar que nosotros estamos viendo, él empezó a redefinir. Entonces, así. Sigue siendo usado, ya lo obsoleto. ¿Cuál? O sea, para crear nuevos sistemas se sigue usando C. Para crear nuevos sistemas, nuevos Depende programas. de qué quieras hacer. Lo que pasa es que C es la base sobre la cual los otros lenguajes se construyeron. Sí, pero un sistema moderno que vas a hacer desde ahora, por ejemplo, Difícilmente vas a empezar a hacer lenguajes, salvo que entres en el mundo Linux. Ahí lo que sirve mucho. Ahí lo que te va a servir. Ah, Ahí lo que te va a servir. Aunque vi que hay algunos Linux que también están cambiando de herramienta. Hay un nuevo lenguaje que se está probando para algunas distribuciones de Linux. Vamos a ver para cuándo se estandariza eso. Probaron esto, hicieron el lenguaje C, después probaron con Perl algunas definiciones del sistema operativo, y después probaron Python. Ahí más o menos se quedaron, ¿verdad? Pero sigue siendo el estándar todavía C para ese tipo de sistema. Más bien si es que alguien va a trabajar con Linux, lo que más va a usarse. Pero cosas muy específicas del sistema operativo. No tanto aplicaciones, porque las aplicaciones le van a hacer en Java u otras herramientas que son más compatibles con algo más general. Pero ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, si desarrollan en una plataforma específica, se van a quedar con esa plataforma y no van a poder pasar a otra. Entonces lo que la gente busca es la portabilidad. ¿Se acuerdan de eso? De esa definición, ¿no? Que la idea siempre fue que sea portable. La realidad es que como expectativa versus, ¿cómo se dice? Expectativa versus realidad. La portabilidad nunca es 100% posible. Siempre hay cosas que no son compatibles. Cuando decís portabilidad es para pasar a otra computadora, el programa para pasar a otra computadora. Para pasar a otra plataforma, otro sistema operativo. Ah, Ponerle que ustedes hagan su desarrollo para Windows y digo, ahora voy a migrar todo también para que funcione en Linux. Y voy a decir, yo hice el lenguaje C y es portable. Hasta ciertos puntos, hasta ciertas librerías son portables, pero muchas de las cosas pueden
no funciona. Inclusive pueden ser que manejen otras herramientas y que no sean tan portables. Van a darse cuenta para cuando tengan que programar o quieran programar para móviles, ¿no? Hay algunas herramientas que son nativas. Por ejemplo, el Swift es nativo para Swift Code es nativo para Apple, para iOS. Okay, sí. Ese es nativo. Y después el Visual, ¿cómo es que le llaman? El Android Studio es nativo para plataformas de Android. ¿Okay? Creo que ahora para las aplicaciones Android ya llegaron a ser algunos usan Kotlin, Java es compatible en la mitad de los dos, pero es para los nativos. Pero hay otras herramientas como Xamarin, que posibilitan trabajar en ambas plataformas. Y después está ese otro que no me acuerdo ahora el nombre, que Kotlin es efectivamente para Android, pero hay otras herramientas también que son para las dos plataformas. ¿Okay? Pero para hacer una aplicación Android no es necesario tener Android Studio, ¿verdad? O sí. Android Studio es una herramienta, no me parece para... Android Studio utiliza Java para Android y construye el APK. Entiendo, pero podés hacer una aplicación Android sin necesidad de descargarte el Android Studio. Puedes hacer en otro Hay herramientas que se pueden usar. Es demasiado pesado de Android. Bueno, a mi computadora le pesado. Pero esa es nativa para eso. Bueno, y así. Ahora vamos a crear entonces la pantalla. Vamos a darle a ejecutar, compilar y ejecutar. Vamos a agregar el main. Vamos a darle sí. Y van a tener su pantalla ahí ya funcionando. Tanto código solamente para crear esa pantalla. Por eso es que después se fueron agregando otras definiciones para poder facilitar ese trabajo. Y como les dije, se crearon los frameworks que facilitan todo ese trabajo porque hacen en menos cantidad de líneas esto mismo. Y el programa termina cuando ustedes le den cerrar ahí. Bueno, voy a explicar lo que es para el examen entonces y voy a explicar otras cosas después. Voy a aprovechar que estamos con esto y voy a buscar una estructura. A ver. Ahí tienen cómo se crea un struct y cómo se crea una clase. Entonces
por lo menos para algún semestre que tengan que crear clases ya van a tener una idea. Bueno, para crear una clase, esto ya es extra a nuestra materia, pero les va a servir para cuando algún semestre tengan que ver o encuentran un código parecido. Para crear una clase, en vez de struct, tienen que escribir con la palabra class. Le llaman class y le dan un nombre a esa clase. Por ejemplo, class persona, una clase de persona. Abren llave y cierran llave con punto y coma. Las variables tienen tres posibilidades: unas variables públicas, unas variables privadas y otras que son protected, que no está definido aquí. Bueno, eso se llama visibilidad de las variables, se llama eso. Eso lo vimos nosotros porque solamente lo van a tener los lenguajes orientados a objetos. Todos los lenguajes orientados a objetos tienen visibilidad, uno que es privado, otro que es público y otro que es llamado protected o protegido. Le explico más o menos cómo es la idea. Cuando es público, se hace algo que no se tiene que hacer en lenguaje orientado a objetos. Cuando ustedes crean un objeto, ese objeto tiene que ser totalmente autónomo y ustedes no tienen que ver lo que hay dentro de ese. Ustedes, por ejemplo, no van a ver las células o la sangre que están dentro de ustedes, ¿verdad? O las venas, todas esas cosas, ¿verdad? Ustedes son personas independientes. Entonces, cuando se declara una variable que es un objeto, que va a ser orientado a objetos, entonces lo ideal es que yo no tenga acceso a esas variables. Por eso, generalmente se crean como privados y solamente se usa en forma interna. Yo puedo declarar una variable que se llama automóvil y ahí le pongo cantidad de kilometraje, color y todas esas cosas, pero son informaciones privadas. Se puede hacer públicas, pero no es la mejor forma de hacerlo. ¿Ah? ¿Una cuestión de seguridad? Por cuestiones de los accesos a esos recursos, para que nadie toque esas variables que están definiendo, para que no funcione mal el programa. También por cuestión de seguridad. Ustedes cuando van a programar, probablemente en algún lenguaje de alto nivel, van a declarar una variable que se llama crear PDF o crear código QR, que tanto se usa ahora. Pero ustedes no van a tener acceso a matemáticamente cómo está creado el código QR. Son variables internas las que se utilizan. Privado es solamente y exclusivamente dentro de esa clase. Y protected, que no está definido aquí, son informaciones que se comparten entre una clase amiga con otra. Entonces hay algunos casos que una clase se puede comunicar con otra clase y pueden compartir datos. Esas son las definiciones que hacen con respecto a las variables. Y acá tienen un ejemplo: crear una estructura tipo X, declarar una variable A y una variable B. Y cuando declaran, ¿está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿No? Y cuando definen uno, solamente van a declarar variables, inclusive pueden declarar funciones aquí, que en este caso solamente están las variables. Van a declarar una variable A, una variable B, y luego van a definir sus objetos, que es esta que están acá. A partir de esta clase X definen sus objetos y van a cargar así: objeto X punto A le cargan un valor, objeto en B le cargan este valor, ¿okay? Y es así. Esto es lo más básico, ¿verdad? Lo más básico que tiene una definición.
Después van a ver un poco más complejos esto. Crear con el lenguaje C++ es un poquitito más complicado, porque ustedes van a definir las clases y luego van a definir las funciones y van a tener que ponerle 4 puntos cuando definen ahí abajo. En el lenguaje C++, en el lenguaje Java que ustedes van a ver, es mucho más sencillo y no requiere utilizar 4 puntos. Esa es la ventaja que van a tener. Acá se define una clase que se llama mi clase y luego van a crear un objeto de eso. Bueno, voy a irme a lo más principal, que es nuestro examen, entonces, para que podamos entender eso. Vamos a desarrollar un programa en C++ que permita crear una estructura de tipo persona según el gráfico que veamos acá. Vamos a definir una estructura que se llama persona. Va a tener cédula, nombre y su salario, ¿está bien? ¿Y cómo definimos esa estructura? De esta forma. Struct persona, int cédula, string nombre y doble salario, ¿ok? Después dice, a partir de esa estructura persona vamos a crear un vector que se llama personas con 4 componentes de tipo persona y precargar los datos como muestra a continuación. Entonces vamos a crear un vector que se llama personas de 4 componentes de tipo persona y va a tener esta forma. Vamos a cargar estos datos. Su cédula va a ser 1, 2, 3 y 4. Nombre va a ser Hernando Sorín, Venecia López, Waldemar Bozano, Crescencio Pérez. Su salario vamos a ponerle todos ceros. Y este es el índice de ese vector: 0, 1, 2, 3. ¿Cómo están ahí? ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Declaramos un vector que se llama personas de 4 componentes de tipo de datos persona. Abrimos llave, cerramos llave, punto y coma, y acá ponemos cada una de las líneas. Abrimos y cerramos llave y colocamos número de cédula, nombre de la persona, entre comillitas, y su salario. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es completar y colocar su salario. No se preocupen porque yo ya les voy a pasar toda la estructura en el examen. Ustedes van a tener que copiar y hacer el código nomás de ese que está. Y bueno, y lo que tenemos que hacer es calcular el salario de esa persona. Y dice, estas personas trabajan de forma digital haciendo clics en anuncios de ciertas empresas en redes sociales, de tal modo que puedan convencer a los inversores que piensen que estas empresas tienen gran aceptación en el mercado. A estas personas se les paga en dólares americanos y tiene la siguiente estructura de datos que está precargado. Va a tener su cédula de identidad, que es el mismo que
tienen aquí. El mismo que tienen ahí. Entonces, pueden ver que puede haber varios con el mismo número de cédula y va a ir ganando dinero de acuerdo a la cantidad de clics que va a hacer. Y lo que tenemos que hacer nosotros es sumar. Persona 1, que es el que está acá, tiene 1000 y 2000 y tenemos que completar, ponerle 3000. Eso es lo que tenemos que completar. Persona 2 tiene 300 y 200. Y en esta estructura que tenemos aquí, con salario 0 es lo que vamos a ir calculando. A esto es lo que le vamos a ir poniendo los valores. Que es este que se muestra aquí. Lo que se muestra aquí debajo de esto. Que es el vector resultante. 500. 3 que es Waldemar Bozano, que tenía 0. Vamos a ver, es el número 3. Solo tiene 1000. Solo tiene 1000. Y Crescencio Pérez tiene 4500. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a sumar lo que tienen número 4. 2500 y 2000, 4500. Pero necesitamos crear esta estructura pago también. Lo que hicimos en la clase pasada es solamente crear una sola estructura. Y ahora vamos a crear dos estructuras y vamos a relacionar una con otra. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No, vamos a recorrer uno y vamos a sumar en otro. Eso es lo que vamos a hacer. Y la estructura de pago tiene esta forma. Tiene su identidad y su importe. Entonces, pago tiene su identidad e importe. Y el vector de pagos es de tipo pago y tiene un montón de su identidad y su importe. ¿Cómo se crea esa estructura? Creamos struct de pago con cédula y su importe. Y luego creamos un vector de 7 componentes que van a contener todos estos datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos que vamos a tener ahí. Y cargamos esos datos según esa tabla. Yo le voy a pasar en el examen todo ya creado esto. Hasta acá ya van a tener creado. Entonces tienen número de cédula y el importe. Tienen precargado ahí. Acuérdense que esto se separa con comas cada línea de información. Y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora, ¿cómo podemos hacer? Una de las formas que pueden hacer, podemos probar los dos. ¿Okay? Vamos a copiar este código y vamos a ir viendo. ¿Okay? Copien este código, vamos a ejecutar, le voy a explicar y luego vamos a hacer una pequeña modificación para hacer mucho más fácil el código. Control C ahí, vamos a crear un programa Vamos a entrar otra vez en el dev.c y vamos a crear un programita. Nuevo
programa, vamos a crear un nuevo programa otra vez. Va a ser como consola el programa que vamos a hacer. Nuevo proyecto, aplicación de tipo consola, le dan un nombre a su proyecto y vamos a reemplazar este código. Control V y pegan ahí. Para ver cómo funciona, vamos a ejecutar este. Compilar y ejecutar. Y van a ver que pone número de cédula 1, nombre Reinaldo Sorín 3000, número de cédula 2 Venecia López 5000, número de cédula 3 Waldemar Bozano 1000 y el 4 es Crescencio Pérez, que debería ser parecido al que tenemos aquí. A eso tenemos que llegar nosotros. Ahí les dejo para que vean. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cédula 1, su nombre y su salario. ¿Okay? Es recorrer y mostrar esto que está acá. Solo acuérdense que al inicio esto está en 0 y nosotros vamos a calcular ahora. Ahora voy a explicar el código y luego vamos a modificar ese código para que se entienda. No sé si explico, a ver, no sé si explico con esto o es muy pequeño o explico con el Word. ¿Con cuál ven mejor? Con el dev, bueno, ahí vamos entonces. Colocamos el include del IOString y en el string que es el que maneja la cadena de caracteres, ¿okay? Using namespace std para el senior code y definimos la primera estructura. La primera estructura se llama persona y dentro de eso tenemos los tipos de datos de cédula, nombre y salario. 3 tipos de datos creamos ahí. Un struct, acuérdense que es igualito que una matriz que tiene columnas. Pero ¿cuál es el problema en la matriz? El problema de la matriz es que todas las columnas tienen el mismo tipo de datos. Y acá estamos mezclando de tipo entero, string y doble. ¿Está? Entonces es mucho más fácil de manejar diferentes tipos de datos. Porque si no, si fuera una matriz, yo tendría que colocarle como int y el otro de vuelta como int. Pero no me es muy útil porque yo necesito tener el nombre de las personas. Ok. Entonces yo defino la estructura de persona y aquí defino la estructura de pago. Pago solamente tiene cédula de identidad, que es este mismo número de cédula de identidad. Está apuntando aquí. Cuando ustedes definen personas, solamente definen una vez ese dato de la definición de las personas, porque solamente puede tener un número de cédula. ¿Está bien? Pero los pagos sí pueden ir incrementándose por varios números de cédula y es lo que pasa. Cuando ustedes den base de datos relacionales, ese tipo de comportamiento se llama de uno a muchos. Una sola persona puede tener varios pagos. Así van a ir viendo eso. Ahí tiene una relación de uno a muchos. Y eso generalmente se da cuando tienen una estructura tipo cabecera y una de detalle. En este caso la cabecera es persona y el detalle son los pagos que se hacen. En una factura, cuando ustedes se van a comprar de un comercio, los datos de la factura es la cabecera y el detalle es el detalle de todos los productos que compran dentro de ese comercio. Entonces tiene ese tipo de estructura. Y acá es la misma cosa. Persona tiene uno y el detalle que es el pago pueden haber varios. Y definimos entonces la estructura de tipo persona y la estructura de tipo pago.
Pago tiene número de cédula, fíjense que es el mismo tipo de datos y se llama igual, INT cédula, INT cédula. Entonces, para nombrar a eso sería persona.cédula, pago.cédula. Si yo quiero nombrar a esta persona, sería persona.salario, y acá sería pago.import. Así se puede nombrar así. Y bueno, entonces yo ya tengo definido acá mis estructuras. Esto sería la definición de estructuras. Acá, la definición de estructuras. Y aquí vamos a crear variables de esas estructuras. Vamos a crear variables. Exactamente, vamos a crear vectores. Vamos a crear vectores. Bueno, y vamos a crear un vector de 4 componentes de tipo persona. Eso es lo que vamos a crear. Y de paso ya vamos a cargar sus datos. Cédula, nombre y salario, ¿ok? De cada uno de ellos. Ponemos 0 aquí porque esta es la que vamos a calcular después. Ponemos 0 aquí porque no sabemos todavía cuál va a ser su salario. Después de eso vamos a colocar los datos de pago que también tenemos en esos cuadros que están. Los datos tenemos en esos cuadros que nos dice el problema. Estos datos que están acá es lo que nosotros recién creamos con esos datos, ¿ok? Para que puedan saber de dónde están viniendo esos datos. Esos datos nos va a dar el problema para que podamos cargar aquí en nuestra estructura. Y el otro dato que vamos a recibir es este de pago, ¿está bien? Y ese de pago vamos a copiar 1.000, 2.000, así. Vamos a crear, a partir de la estructura de pago, vamos a crear este vector que se llama pagos, que tiene 7 elementos. Y se acuerdan, 1.000, 2.000 y después es el 2. Entonces, eso ya saben que está aquí. Es copiar todos esos valores que están ahí. Aquí. Bueno, y allá tenemos cargado nuestro vector, termina con punto y coma. Y cada línea se separa con coma. Ya tenemos precargado eso. Y ahora viene nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer es hallar el salario total por cada el salario de cada empleado. Entonces vamos a usar uno para el salario total, que va a ser la sumatoria de todos los salarios. Como tenemos 7 detalles, ¿verdad? 7 cosas que recorrer, entonces vamos a recorrer ese que va desde 0 hasta 7. Y si el número de cédula corresponde a 1, entonces vamos a sumar el salario más ese pago de su importe. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Y así vamos a ir preguntando si le corresponde al salario, a la cédula 2, 3 y 4, que son las cédulas que están ahí. Y aquí es un acumulador de salarios de personas punto salario. Fíjense que tiene el índice 0, ok, ¿verdad? Y tiene índice 0 y su importe, que es lo que va a ir leyendo línea a línea. Y este es el acumulador total.
Acá nosotros vamos a referirnos por este 0 para cada una de las líneas, siempre y cuando sea en este 1, ¿okay? Vamos a simplificar este para que el código sea mucho más fácil, ¿verdad? Y también les pueda servir para el examen, para hacerlo mucho más fácil, porque no tienen que preguntar n veces. Vamos a hacer que coincida. Nos tiene que dar el mismo resultado. Nos debería dar el mismo resultado, ¿ok? Lenguaje C, ¿con qué empieza a recorrer su vector? En 0. Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que este sea 0, 1, 2, 3. Entonces no vamos a hacer más la pregunta, también ya vamos a ver cuál es su índice. 0, 1, 2, 3. Estos son los datos entonces de cédula. Y acá en pagos también tenemos que hacer lo mismo. Este va a ser 0, 0, 1, 1, 2, 3 y 3. ¿Está bien? Y acá preguntamos si pago de cédula, decimos la 1, persona 0, no sé qué cosa, ¿verdad? Vamos a tratar de simplificar este. Cuando este es 0, acá también es 0, ¿está bien? Y cuando es 1, lo que sea. Voy a copiar este. Esto es lo que tengo que copiar. No copien nada todavía, yo nomás voy a cambiar y después les paso el código. El número de cédula es nuestra indicación. En pagos de cédula está la información que nosotros necesitamos ubicar. Y eso yo le voy a llamar el apuntador. Entonces lo que yo voy a hacer, como está apuntando al mismo número de cédula, entonces voy a copiar este que es nuestro cálculo que hace aquí.
Acá decía, si pago de cédula es igual a 1, entonces persona sub 0 punto salario era persona sub 0 punto salario, que es el mismo, más lo que viene en pagos su importe, ¿ok? Como ahora nosotros colocamos que sean iguales, entonces en apuntador sub cédula es lo que yo necesito, y acá personas apuntador, que es el número de cédula, personas punto apuntador es lo que hay en salario, es lo que hay en el importe de lo que está leyendo en ese momento. Y vamos a borrar todo esto que está acá debajo. Vamos a borrar todo esto y ahí se simplifica el código. Vamos a simplificar el código. Ahí se simplifica el código. Más o menos esto es lo que tienen que hacer en el examen para eliminarse esas y, ¿verdad? Si tienen ese número 1, ¿se acuerdan que venía con 1, 2, 3 y 4? Pueden dejar con esos mismos números, pero van a crear un vector de 5 componentes ahí, ¿verdad? En ese caso, porque van a dejar el primero de ese vector en blanco. Okay. Y si no, van a dejar con 4 elementos, pero en vez de que esto sea 1, van a poner 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces su cédula va a ser así, y va a coincidir con la posición del vector, y va a coincidir también con los datos de acá. Aquí también tiene que cambiar. Cambian aquí 0, 1, 2, 3, y acá también cambian 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Entonces lo que va a hacer nuestro algoritmo es recorrer este vector que se llama pagos y va hasta el último elemento. ¿Está bien? Eso es lo que está haciendo nuestro algoritmo. Bueno, y va a tomar esta información, va a tomar. Este se llama cédula, pagos.cédula, y a esto le vamos a asignar en una variable que se va a llamar apuntador. Entonces, con ese número que está acá, es 0, vamos a tomar al apuntador y va a apuntar a dónde va a apuntar aquí. Va a apuntar a personas, pero nosotros necesitamos tener la información de su salario, y aquí vamos a ir acumulando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Después, primero van a sumar 1000, luego van a sumar 2000. Eso es lo que van a ir a hacer. Acá está eso. Leemos la cédula de pagos de cédula, que es este que está acá, y nos da un valor de 0, y dice personas punto apuntador, apunta al primero de personas, punto su salario, que es 0 la primera vez, y le suma el importe, que es 1000, creo, el primer importe, que es 1000. Después hace el total del salario, que es la suma de todos los importes. Después vuelve otra vez aquí, incrementan 1 el contador, luego vuelve a quitar el número de cédula, el número de cédula vuelve a ser 0, el nuevo número de cédula. Aquí estamos ya, terminamos este y ahora nos quedamos acá. Vuelvo a tomar este mismo y vuelvo a ejecutar este que está acá. El apuntador apunta otra vez al 0. Personas punto apuntador, que es 0, punto salario, que tiene 1000, más el valor que tiene ahora el importe, que es 2000, va a ser 3000. Va a sumar este 1000 más este 2000, va a ser 3000. Ok. Después, para la próxima, va a seguir leyendo esa información, y ahora el número de cédula ya va a ser 1. Y acá
1 tiene valor 0. Y ahí va incrementando otra vez, va a hacer la misma cosa otra vez. Y va a sumar 3000 más 2000 y así sucesivamente. Vamos a ver si funciona de esta forma. Este quiero compartir, si me funciona este quiero compartir para que les quede como ejemplo para el trabajo práctico, para el examen. Quiero que se fijen un poco ahí en su Word, si es el mismo. Claro, el número 0 va a ser 0, pero los valores del que se fijen. 3000, 5000, 1000 y 4500. ¿Es igual? ¿Sí? Estos los valores. 3000, 5000, 1000 y 4500. Pueden usar ese, o si no, voy a dejarles dos variantes para que puedan hacer en el examen, ¿ok? Bueno, y la otra variante que podemos hacer es mantener esos mismos números. Copio esto mientras está ahí. ¿Se acuerdan que empezaban 1? Podemos hacer otra vez que coincida con la misma definición. 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Pero vamos a incrementar acá. En vez de 4 va a ser 5. ¿Cuál es el problema? El problema es que el lenguaje en C, en vez de empezar en 1, empieza en 0. Por eso ahora tenemos que ponerle 5. Y aquí tenemos que, acá no importa, acá vamos a ponerle 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4. Solo aquí lo que tenemos ese problema. Vamos a ver si funciona. Me van a decir otra vez ustedes a ver cómo. Uno me sale 0. Esto es lo que tengo que agregarle más uno aquí. Para que me funcione eso. Cédula 0 me dice, pero no es cédula 0. Tengo que recorrer desde 1 hasta mejor con el otro nomás nos quedamos. Voy a complicarme de balde con esto.
¿Se entiende? El ¿Cómo? otro nomás que Ah, se sí. yo creo que va a ser mejor. Voy a complicarme de balde con esto. Quiero compartirle nomás en el WhatsApp eso para que puedan entender. ¿Se entiende este? Este es el que vamos a aplicar para el examen entonces. No sé si quieren que más o menos les muestre el algoritmo ahí en la pizarra. Después del receso, pues. Después del receso. Ok. Puede salir de receso. Y regresen después. Así le pongo, este es el modelo para examen final y les pego acá. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo fui alumna el semestre pasado. Sí, me acuerdo. En- Mañana tenemos reunión. Yo te quería hablar. Viste que yo tengo pensado para mi tesis hacer un Intelligent Parking, le llamo yo. O sea, un proyecto, no sé si conoces. Háblame, no me echa copia algo y después. Bueno, ¿te hablo? Espérame, tengo aquí. Corte de control y dígitos verificadores, ¿verdad? Creo que no sé si les pasé creo que les pasé también ¿verdad? Les pasé, ¿verdad? Y si no, les voy a mirar y les vuelvo a pasar, ¿verdad? Corte de control se usa mucho en los reportes, aunque con SQL es mucho más fácil, pero hay lenguajes como GNexus que son un poco más antiguos, pero hay muchas herramientas que manejan el GNexus y le llama corte de control a los cortes que se da en esto que ven aquí. Lo que estuvimos viendo así para el examen es muy parecido al corte de control. Se fijan que tiene el mismo código o la misma fecha y cuando cambia de código entonces se pone un subtotal. Fíjense acá, en esta fecha 5/03/2023 hay algunas transacciones y nosotros resumimos eso con el subtotal y son subtotales, ¿verdad? En los reportes actualmente hay herramientas que les permiten a ustedes hacerlo de forma automática, ¿verdad? Algunos con consultas SQL y ahí le van a darle la función que es group by, que es agrupar, y en este caso está agrupado por fecha, y las agrupaciones generalmente nos permiten hacer subtotales o sumar, como son estos casos, o hallar promedio, esas cosas. Eso las herramientas ahora ya lo van a hacer directamente, ya sea que pero el concepto en sí se llama corte de control. El algoritmo en sí tienen acá explicado de forma un poco más compleja, ¿verdad? Pero se puede simplificar eso. Solamente lo que quiero que se lleven de esta parte es que corte de control se denomina a un grupo de valores ordenados de menor a mayor, y los que son iguales están todos pegados, y lo llaman corte de control porque tienen los mismos códigos y en algún momento cambia de código. Entonces tiene esta fecha, luego cambia a otra fecha y luego cambia a otra fecha, y ahí se van colocando los subtotales.
Esa es la forma tradicional. Pero lo que les quiero mostrar es sobre el tema de dígito verificador. Dígito verificador tiene los números de cuentas. Los números de cuentas que se usan en instituciones financieras. Generalmente los dígitos de cuentas son los últimos números. Son algoritmos que suman todo el resto de los números y le sirve a uno como un valor de chequeo. Si vos introducís mal el valor de chequeo, entonces está mal cargado la cuenta. Sirve para poder controlar eso. También tiene las tarjetas de crédito. Es la tarjeta de crédito internacional. Entonces, se dan cuenta que siempre se separa de números de 4. Bueno, y uno de esos números son también dígitos verificados. ¿Cómo se llama el algoritmo de las tarjetas? Tiene un nombre. Sí. Bueno, y son todos dentro del grupo de dígitos verificados. También tiene los números de cédula y el RUC. Y nosotros vamos a ver ahora cómo se hace ese algoritmo. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Procedimiento normal para obtener los números de RUC. Ahora mismo desde Paraguay se baja unos TXT y eso hay que convertir en una base de datos. Son 6 o 7 TXT y tienen que meter en una base de datos. Se obtiene esa base de datos y a partir de ahí los comercios empiezan a cargar. O sea, en un comercio le dan su número de cédula, le dan su RUC, pero ellos ya buscan ya de ese archivo que es la Subsecretaría de Tributación prepara. Okay. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es un proceso parecido, pero no el mismo. Nosotros no vamos a obtener ahora a quién pertenece, sino vamos a generar ese código verificador que tiene el RUC. Entonces, si alguien quiere copiar este código, después puede copiar en algún programa que ustedes quieran o en cualquier lenguaje que ustedes quieran. Y supónganse que ustedes tengan una base de datos desactualizada del RUC, porque puede pasar. Pero ustedes tienen el programa de generación del código verificador, entonces va a colocarle el número de dígito verificador que le corresponde a la cédula que tienen ahí. Y esa es la que vamos a ver ahora. Entonces, la SET es la que en algún momento creó y a partir de la cédula crea ese dígito verificador. Y el algoritmo, acá les puse una referencia, ¿verdad?, de donde hay información. No es muy clara porque para mí que contrataban programadores nomás y que le fabricaron y después trataban de poder darle utilidad a eso. Este es el algoritmo. Leen el número de cédula, convierte la cédula en cadena de caracteres. Luego invierten el orden de la cadena de caracteres. O sea que si es 1, 2, 3, pone 3, 2, 1. Invierte eso. Luego usa una constante de 2. Y el dígito verificador le pone 0. Luego lo que hace es usar un contador, pero en vez del que el contador empiece en 0, empieza en 2. Su contador empieza en 2. Por eso es que esta constante es 2. Y para cada carácter que está invertido, entonces convierte a números, eso le suma el acumulado del producto entre el número y el contador. Vamos a ver en forma gráfica esto. Incrementa el contador y se llama módulo 11. Existen dos tipos de módulos para estos tipos de verificador. Hay un módulo que es el 10 y el módulo que es el 11. Por alguna razón la SET eligió el módulo 11, pero trabaja como el módulo 10. Les voy a mostrar donde hay un error que tiene este algoritmo. Y hace esto. Si la suma de ese módulo del módulo 11 es menor a 1, entonces el dígito calcula ese dígito verificador. Asigna al DB el valor 11 menos ese módulo, hace una resta y imprime la cédula y el dígito verificador. Este es el algoritmo. ¿Cómo hace? Supónganse que este es el número de cédula, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es el invertir el orden. ¿Y cómo vamos a invertir el orden? Convirtiendo a cadena de caracteres.
porque si no va a ser un poquitito más complicado si cambiamos a número. Entonces 3, 3, 4, 2 van a poner 2, 4, 3, 3, van a invertir eso. Después ese número cambiado, que es 2, 4, 3, 3, vamos a colocar la constante acá debajo 2, esa constante 2, y vamos a incrementar en 1. Entonces vamos a hacer 0, 1, 2, 3. Ese es nuestro. Cuando empezamos a contar en el lenguaje C, empezamos siempre a contar de 0, 1, 2, 3. Pero la constante lo que dice es que vamos a empezar en 2. Vamos a empezar en 2, 3, 4 y 5. Nuestro contador. Así está el algoritmo. En realidad hubiera dicho nomás en empezar a contar desde 2. Pero ellos pusieron cada constante es igual a 2. Nuestro contador va a empezar en 2, 3, 4 hasta 5. Si el número se da hasta ahí. Y luego lo que vamos a hacer es la ponderación y vamos a multiplicar el dígito por el contador. Este es nuestro contador y vamos a multiplicar 4 por 2, ¿verdad? Y así vamos a ir colocando. 3 por 5. Este contador que empieza en 2 es lo que vamos a multiplicar por nuestro valor del dígito cambiado. 3 por 5, 15. 4 por 2, 15. Acá pone 12. 12 y 4. Así vaya haciendo. Dígito por contador. Va a multiplicar. Y luego va a sumar todo esto. Va a sumar este 4, 16, 28 y va a salir 43. Y va a hacer verificador suma por el módulo del 11. Va a dividir eso. Bueno, vamos directamente al código para ver. Y este es el algoritmo en sí. Vamos a leer la cédula y vamos a tener la longitud de ese dígito. Y tenemos el dígito acá. Estos son los valores que vamos a tener de variables. La constante, la suma, el contador y la constante de vuelta. Dice introducir la cédula. Vamos a introducir la cédula. Y vamos a declarar una variable cadena de caracteres que va a leer la cédula. La cédula está como entero. Y cuando le damos a esta función, tu_string convierte esa cadena, esos números en una cadena de caracteres. Y acá, cadena_cédula va a tener el número, pero en formato de caracteres. Nosotros ahora en este ejercicio nomás vemos la aplicación de conversiones a cadena, ¿verdad? Estuvimos trabajando con valores numéricos, pero también se puede trabajar con caracteres. Okay. Y bueno, y ahí entonces hacemos la conversión de cadena de números a cadena de caracteres. Y bueno, y luego tenemos que saber cuánto es la longitud de la cadena. Generalmente viene a ser 6 números por ahí porque estamos 6 millones y algo. Entonces, longitud no tiene que dar el valor de 6. Y entramos a recorrer desde 1 hasta esa longitud menos 1 porque empieza en 0. Entonces, y ahí vamos a invertir. Vamos a invertir el número. Cadena cédula de lo que hay, como si no les dije una vez, el lenguaje C tiene la posibilidad de trabajar la cadena de caracteres como vector. Les dije, ¿verdad? Y tiene posibilidad de trabajar como punteros. Es más fácil trabajar como vector. Entonces,
el primer elemento de lo que estamos colocando en de la cadena de caracteres le restamos el 0, el carácter ASCII. Eso está luego en una de las definiciones que dice el hacer cómo se hace este algoritmo. Pero si ustedes se fijan en el código ASCII, el 0 no es 0, creo que era 42, 43 por ahí. Entonces resta y convierte a cadena de caracteres ese dígito. Sí, claro, entero, convierte a entero eso, porque estamos hablando de números. Sí. Entonces resta lo que está en cadena de caracteres menos ese valor y está en ASCII, entonces le da el valor de eso en ASCII. Le da el número, porque al final nosotros lo que no necesitamos es trabajar con la cadena, sino necesitamos trabajar con el número. Y hacemos suma es igual a lo que hay en suma que no sabemos, que es 0 al empezar, y multiplica el dígito que es el valor de la cédula, que es numérico, por el contador que tenemos ahí, que empieza en 2. Esa constante hace que empiece en 2. Constante empieza en 2. Entonces hace que ese contador empiece en 2 y suma al contador más 1. Eso hace para todos los números que están dentro de la cadena. Entonces va a obtener su suma. Se llama módulo 11 porque va a aplicar el módulo 11 al final, ¿okay? Y pregunta, si el módulo 11 es mayor que 1, entonces el número de dígito verificador va a ser 11 menos esa suma, dividido ese tanto por ciento. Ese es un algoritmo luego que ya es un estándar, entonces se aplica eso y sale. Y de ahí, si el número es mayor a 1, entonces ese dígito verificador es el número de la cédula. Pero fíjense que dice mayor a 1. Y si no, el DB es 0. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, ocurren dos condiciones muy particulares. El módulo es 11, pero funciona como módulo 10. El módulo de 10 va desde 0 hasta 9. Ok. Y el RUC, como es acá en Paraguay, el RUC en Paraguay es de 0 hasta 9. Ok. Entonces funciona como un módulo 10. Pero fíjense que es un módulo 11. ¿Y qué pasa cuando pregunta mayor a 1? Hace que los dígitos verificadores, cuando sean 1 y cuando sean 0, su dígito verificador sea 0. Ok, ese es un error que tenemos acá con nuestro RUC. Significa, ¿para qué se quiere el dígito verificador? Para cuando el operador coloque todos los números, el número final le sirva de un chequeo a ver si está mal cargado. ¿Y acá qué va a pasar? Que si alguien tiene un número de cédula que su dígito verificador es 0, entonces hace bien, le pone un 0. Pero cuando hace todo ese cálculo y da un 1, él automáticamente después de poner un 1 le pone un 0 de vuelta. Entonces pasa con el 0 y con el 1 que tienen el mismo número verificador que es 0. Eso pasa aquí porque así se definió. No sabemos cuál fue el criterio, pero ese es el criterio que usaron acá para la definición. Si ustedes buscan en la serie está el algoritmo, yo les dejé luego en el PowerPoint las referencias a eso. Pero también encontré uno que hay algunos que por deporte les gusta revisar algoritmos, y hay un extranjero que empezó a revisar nuestro RUC
Y él empezó a explicar más o menos el tema de eso. De ahí me sirvió con su explicación, ¿no? ¿Verdad? Porque el que está en la SED pegó el algoritmo en 3 lenguajes y con eso es suficiente para que la gente se maneje, ¿verdad? Entonces el otro explicó el tema de los pesos y más o menos. Entonces, y empezó a hablar que existen diferentes métodos de validación de eso, que es el módulo. Al que corresponde a ese se llama módulo 11 y van a encontrar en Wikipedia como es el algoritmo más largo y ellos hicieron casi igual el algoritmo pero la acortaron. Ahí ya encuentran módulo 11 dígito verificador. Ese es el nombre genérico. Y hay varias páginas que les van a explicar todo ese proceso. Y van a encontrar inclusive que otros países usan ese algoritmo, pero es un poquitito más largo. Acá acortaron y colocaron esas divisiones hechas así. Este como calculo, acá está como for x in reverse, dice. Entonces invierte la cadena de caracteres. Es muy parecido al que estábamos viendo nosotros. Que se usa en los del módulo 11. ¿No les parece conocido esto? Ahí. El mismo algoritmo, ¿verdad? Entonces, ven ahí. De ahí alguien habrá copiado y... Sí. Y este es el que está en lenguaje C. Acá usa esa base del 2, no sé qué. Y aplica este mismo que ven aquí. Si el resto es mayor a 1, entonces 11 menos ese resto. Y si no, es 0. Y ahí pueden ver cómo se aplica eso. Oye, va un poco a probar. Copio ese y voy a pegar ahí cuando aparezca. ¿Tienen número de root ustedes? Sí. Yo ya tipeé y voy a saber cuál es tu número. Yo ya tipear nomás y vos no me digas tu número de root. Yo tipear nomás tu número de cédula. Número de cédula, sí. 5. ¿Cuánto? 5 000 284. Espera, vamos a ver. ¿5? 0 284.
¿Viste? Y ahí ya ven cómo funciona eso le quedan ahí guardados entre sus materiales y por ahí si alguna vez alguien o necesitan hacer algún software y pueden copiar así cómo se quita el sí, el que está en la celda. Es lo tradicional que se usa, ¿verdad? Sí. Pero le puedes agregar, se le puede agregar para que por algún motivo alguien que no tenga todavía DB, o sea, y sea nuevo, le genera automáticamente su digital. En mi trabajo, por ejemplo, ahora están implementando con el tema de facturación electrónica. Le estaba devolviendo error porque creo que se va a la sed o a algún lugar se va y después lo retorna eso. Y algunos clientes, fíjense que esto se va en operadores normales y los operadores normales cuando no era facturación electrónica cargaban nomás sus datos sin cualquier cosa. Y a veces a la gente que trabaja no le importa y agrega cualquier cosa. Tiene muchos datos que agregar, entonces no le importa y agrega cualquier cosa. Y en la base de datos estaba todo mal los datos de las personas. Y son muchos clientes y se iban en la set y les rebotaba. Porque en la base de datos lo estaban mal cargados. Entonces yo nomás pensé que una solución puede ser, por ejemplo, antes de enviar que verifique así que tome el número de cédula de la persona y que le agregue su dígito verificador, entonces no le va a rebotar. O que le envíe un mensaje al operador que cuando va a transaccionar con esa información no corresponde con sus datos para verificar. Entonces es una aplicación de esto. El tema de dígito verificado se usa para muchas cosas. También se usa como checksum en el sistema operativo o se utiliza como checksum en el tema de redes. Se envían los paquetes en las redes y al final hay una suma de comprobación cuando se reciben todos los paquetes y cuando se envían por el camino se puede distorsionar porque eso se va por diferentes medios de comunicación. Si se va distorsionado, entonces se vuelven a solicitar los paquetes porque le hacen toda la suma de comprobación de su dígito verificador y no es igual al que se calcula en la suma. Entonces se desecha todo ese paquete y se vuelve a pedir otra vez hasta que venga bien el número que viene de la cabecera que corresponde con el calculado. Así las redes funcionan para enviar y recepción de datos. ¿Sí? Se usan en los dígitos verificadores para varias cosas. Algunos para aplicaciones comerciales y otros para temas técnicos del sistema operativo. Y hasta acá podemos dejar entonces en la clase, ¿verdad? Y lo que les queda es el examen. Y en el WhatsApp creo que les pasé y este ejemplo. En base a este ejemplo, entonces los ejercicios, ¿ok? Ahí ya copien nomás y tengan en una hoja más o menos como se hace. Bueno, y eso entonces, cualquier cosa ahí en el examen ahora me pueden preguntar, pero más o menos esa es la idea, ¿verdad? De poder mezclar dos estructuras de datos en un examen. Sí, sí. Dos structs con vectores. Bueno, yo voy a pasarle este video después.